Mm. Hablando de historia, alguien una vez dijo o escribió que la historia va más allá de el cuándo o del dónde. Pero ciertamente la historia puede hacerse tediosa respecto a los tiempos, ¿no? O sea, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo pasó esto? Es importante, sin duda. Lo mismo también dónde, ¿no? Pero decía a este pensamiento que en realidad lo que la historia nos quiere enseñar es el por qué, o sea, por qué es que se dieron las cosas, ¿no? Entonces, también nosotros cuando estudiemos respecto a la historia de las iglesias bautistas, no solo nos centremos en el cuándo y el dónde, sino también el por qué, o mucho más, que todo ello nos conduzca al por qué. ¿Por qué razón es que estamos estudiando esto? ¿Por qué razón es que ocurrió esas cosas? Y que nosotros también podamos en ese sentido vernos mejor equipados y obviamente informados también. Antes de ya introducirnos a lo que es el estudio de esta noche o de lo que es o fueron las doctrinas de la iglesia que Jesús estableció, también permítame decir la importancia de las iglesias del Señor. eh, Iglesia no es un lugar en realidad a donde uno va, ¿sí? Nosotros muchas veces estamos tan centrados en, en el horario, estamos tan centrados en el lugar y pensamos que simplemente eso es iglesia, ¿no? Iglesia es más que un lugar, es en realidad una familia de la que uno forma parte. Y eso sí es poderosísimo. Sí, y ojalá todos nosotros, aquellos que somos miembros de la iglesia o una iglesia del Señor, podamos nosotros comprender casualmente ello, de que ciertamente no se trata de ir a un lugar, sino de lo que se trata es de compartir con la familia en la fe, la alabanza, la adoración a nuestro Dios. Ojalá que en verdad siempre nos veamos así, no simplemente nos veamos como, sí, hermanos, que nos reunimos nada más de vez en cuando, una vez a la semana, domingos quizás, sino más que somos una familia en la sangre de Jesús, nacidos en Jesús. Eh, ¿Cuán importante en verdad es que nosotros estudiemos las doctrinas del Señor y entendamos las doctrinas del Señor? Hoy en día queremos ser iglesias no necesariamente con doctrinas, sino una iglesia donde uno se sienta bien, ¿sí? Donde uno se sienta cómodo. Y el pensamiento es, ¿no? O sea, ¿para qué voy a ir a la iglesia si es que me voy a sentir tenso, me voy a sentir presionado, me voy a sentir hasta acusado, ¿no? No, no se trata de eso, de lo que se trata es de conocer en fe y en la palabra a ese Dios a través de sus enseñanzas, que definitivamente es lo que nosotros necesitamos obedecer y en razón a ello vivir. ¿Sí? Así que no hagamos de las iglesias las culpables, eso sí, sino más bien entendamos que somos nosotros los que necesitamos cambiar y comprender lo que en verdad una iglesia en el Señor es. Y dentro de ello, lo que le da esa estabilidad a una iglesia son sus fundamentos, sus enseñanzas y sus doctrinas. Simplemente como anécdota, como ilustración,
Eh, en la promoción como de exalumnos de la que soy parte, se ha tratado de tener unos reglamentos o estatutos sobre el cual podamos nosotros como grupo o institución regirnos. Entonces, algunos están diciendo, no, ¿quién necesita, no, reglamentos? ¿Quién necesita estatutos? Simplemente hagamos lo que querramos. Y cierto, o sea, cuando no hay, sí, esa base, cuando no hay ese fundamento, se va a hacer lo que uno quiere. Por lo tanto, también en las iglesias del Señor y agradecidos a Dios por esas doctrinas, ¿No has acá, lo has cortado? esas enseñanzas que Él nos permite tener, con el propósito de que también en ese sentido no nos disparemos cada quien por su lado. Aún mire usted, teniendo todo ello, muchas veces lo hacemos, muchas veces nos disparamos cada quien por nuestro propio lado, porque pensamos, no, pero ya eso es cosa del pasado, ya eso es antiguo, así que tenemos que modernizarnos, en fin, tantas cosas. Imagínense si no tuviésemos nosotros esos principios, si no tuviésemos esas enseñanzas y doctrinas de del Señor. Hablemos un poquito respecto a el plan financiero, ¿sí? De las iglesias. En su defecto, no, permítame retroceder un poquito. El plan financiero de la iglesia que Jesús formó, ¿sí? Porque lo que estamos tratando de hacer es ver si las doctrinas de esa iglesia, las prácticas de esa iglesia, y también comparar si nosotros nos estamos asemejando a esa iglesia, porque si no nos estamos asemejando a esa iglesia, entonces posiblemente no seamos conforme a esa iglesia. Y esa es la idea del estudio. Así que ¿cómo se financian las iglesias? Los hermanos dan y el pastor se lo lleva todo, ¿no? Ese es el pensamiento. No, perdón, la esposa del pastor es ahora, ¿sí? De ahora es la esposa del pastor. El pastor solo predica, la esposa sí se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva. Y lamentablemente ese es una de las maneras, ¿no? En que la gente ve al evangelio o a los evangelistas, ¿no? Como que sí, pues el pastor se la lleva toda, ¿no? ¿No? Y simplemente les engaña, lo que les dice lo que él quiere decirles. Pero ¿qué es lo que el Señor mostró y enseñó? En Primera de Corintios, vamos hablando, sí, de Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1 versículo... No, no, no. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 14. Disculpa. Primera de Corintios capítulo 9 el versículo número 14, que es lo que nos enseña esta palabra del Señor. Capítulo 9 versículo 14. ¿Alguien que le dé lectura? Por favor, en voz alta. Ya, pastor. Adelante. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Ok? O sea, no está mal que un pastor reciba un salario de la iglesia que pastorea. En realidad eso sería lo ideal, es lo bíblico. Lamentablemente al pastor muchas veces no se le ve como un ser común y corriente, una persona regular como las demás que también tiene necesidades, familia, tiene necesidades. Ellos o la gente muchas veces piensa, no, pero el pastor no necesita porque Dios es quien lo cuida. Bueno, Dios nos cuida a todos, ¿verdad? Pero si la iglesia entiende que su pastor está sirviendo a ella, lo, la mejor muestra, bueno, no la mejor, o una de las muestras de aprecio a esa labor sería también dando. Mire usted, los levitas recibían, ¿qué porcentaje recibían?
a ver, ellos recibían el 10% de cada tribu, eso sí, el 10% de cada tribu. O sea, ¿cuántas tribus habían en Israel? 12. 12 tribus, ¿sí? 12, o sea, ellos recibían un buen salario, y claro, eran muchos también, ¿no? Eh, pero la idea era que ellos se sustenten de ellos. Más, por ejemplo, a ellos no se les daba propiedades como a las otras tribus, que su labor ojalá fuese dedicada solo, ¿no? al evangelio. Cierto también que en nuestros días iglesias tienen dificultades en lo económico y cometemos el error de muchas veces no pensar en, oye, sí, pues, ¿qué de nuestro pastor, no? Yo estoy esperando, por ejemplo, que la iglesia me diga, oye, pastor, Cancún, ¿le suena bien? Y, bueno, por unos días no está tan mal, ¿no? Pero hasta ahorita nada, ¿no? Ni siquiera me dicen Salaberry, por último, ¿no? Ah, no que sea, no, entiéndase que, o sea, para el pastor, lo que más le bendice es ver que los hermanos de una iglesia caminen en la verdad. Eso es lo que más le bendice. ¿Entiende usted? Como pastor, ¿no? Como hablando de su labor. Sin embargo, eso no quiere decir que de eso nada más vive el pastor, ¿no? Qué bonito sería, ¿no? Que ya eso sería suficiente para, para comer, para vestirse y para la familia y todo eso. No, entonces, iglesias necesitamos también poner más atención a ello, ¿sí? Más cuidado en ello. Entonces, eso comprendas. Ahora, ¿cómo es que sale, de qué sale en todo caso todo ello? ¿No? ¿Sí? En el capítulo 16 también se nos dice de este mismo libro, capítulo 16. Mire lo que se dice en los versículos 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Básicamente, ofrendas y también diezmos. Sí, aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Según haya prosperado. O sea, pienso que la idea es que si, por ejemplo, nosotros decimos, ¿no? O sea, el 10% conforme uno ha prosperado, o sea, todos vamos a dar lo que el Señor nos está diciendo, ¿no? Si es que fuese, y ojalá fuese más, en realidad. Pero la idea es esa. Entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente, que según la Biblia, la forma como es que iglesias se financian es a través de diezmos y ofrendas. ¿Sí? Hoy día me envió un mensaje, una amistad, ¿no? del barrio donde crecí y me dice, oye, mira, voy a hacer una pachamanga, por si acaso, ¿no? Este fin de semana para ayudarme con necesidades. Sí, entiendo que gente tiene, pero que a veces ya como que agota esto, ¿no? Alguien acá, alguien allá y con todo esto, ¿no? Entonces, tengamos cuidado nosotros, iglesias, de pensar que haciendo cosas como esas estaríamos haciendo bien. No, estaríamos más bien copiándonos para tratar de nosotros cumplir con lo que nosotros queremos. Pero no se trata de simplemente nosotros hacer lo que querramos, de lo que se trata es qué es lo que el Señor nos enseña al respecto. ¿Sí? Sobre todo cuando hablamos de una iglesia, cuando se habla de, no sé, por ejemplo,
Me parece bien a mí en lo personal, ¿no? Cuando iglesias como las nuestras a veces se reúnen para hacer una feria gastronómica, ¿no? Y que todo eso ayude a algo que es de todos, ¿no? Como por ejemplo la propiedad. Me parece bien, ¿sí? Y encima estamos ayudando, tratando de ayudar de acuerdo también a las posibilidades. Pero cuando se trata de necesidades de iglesia, o sea, de vínculo personal, prefiero yo que se entienda, hagamos lo que el Señor nos dice, ¿sí? Diezmos y ofrendas. Es más, muchas veces nosotros podemos decir, no, pero de actividades también se gana. Cierto, pero en lugar de hacer actividades, ¿por qué no simplemente damos, sí, la utilidad de aquello que se deja a nadie? O sea, me parece que sería más en el Señor, ¿no? No estemos buscando reciprocidad. Entonces, o algo a cambio, perdón. Entonces, seamos muy cuidadosos con esto. Si no se trata de hacer, o sea, que alguna iglesia podría hacer una actividad ante una necesidad de algún hermano, hermana, que está muy mal, podría hacerse, pero ya eso es un poquito más amplio, ¿no? Con el propósito quizás, bueno, en realidad más le corresponde a la familia, ¿no? Pero una iglesia podría apoyar, claro que podría ayudar, podría apoyar, pero que no, que no, que no descuidemos lo que el Señor nos enseña al respecto, ¿sí? Simplemente porque otros lo hacen, sino mantengámonos en la medida de lo posible y que el Señor nos ayude en ello para que si Él enseñó que la iglesia se mantiene a través de ofrendas y de diezmos, tratemos de hacer ello, ¿sí? Tratemos de hacer ello en confianza a Él. Entonces, la iglesia en Jerusalén hizo eso. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos iglesias de Cristo, también debemos trabajar bajo esos principios. Eh, Iglesias en general, ya hablando de denominaciones, hacen lo que quieren, ¿no? Hacen lo que les venga en gana, esto, hagamos esto porque necesitamos, qué sé yo, para nuestro templo, hagamos una apoyada por un templo, hagamos, ¿qué le agradaría hacer a ustedes? A ver, manifiéstense. Aparte de apoyadas, ¿qué más les agradaría hacer? ¿Qué es lo que da buen dinero? Creo que las polladas es lo que más dinero da, ¿no? Más rápido, ¿no? No sé. O sea, no se trata de simplemente decir ello, sino de lo que se trata es, veamos qué es lo que la Biblia nos enseña y comencemos desde esos principios, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a esto también. Pastor, Ya, me pregunto. Y suponiendo que un hermano en una iglesia tiene mucho dinero y dice, ya, yo dono un local, ya. ¿está mal? No, porque sería una ofrenda. Sí. Hace poco estuve conversando con una señora, me dijo que era hermana en Cristo, y me contó algo que, o sea, que como que me dio celos, ¿no? Dice que en una ocasión ella vive en Las Delicias, y que antes no tenían un lugar donde reunir, ¿no? Ella le llamaba iglesia. Y dice que en una ocasión estaba reunidos ahí en su casa, pero ella estaba triste, ¿no? Estaba como estaban tratando de hacer estudios en su casa con no solo familias, sino también amistades, ¿no? Pero ella estaba triste porque creció ella en iglesia, entonces estaba acostumbrada a templos y todo eso, ¿no? Estaba triste y de pronto llegó un familiar a la reunión, ¿no? O quizás solo a visitarla, no lo sé, y le dijo, pero te noto triste, ¿qué pasa? Y dijo, no, es que me da pena que no tengamos, ella lo llamó iglesia, ¿no? Y que esta persona dije, no te preocupes, a partir de mañana vamos a construirla. Así que, oye, ¿por qué no me pasa eso a mí? ¿Por qué no nos pasa eso? ¿Por qué no nos pasa eso a nosotros? Ah, la verdad que en una ocasión
Ya me dio calor, ya me dio calor, disculpe, ya me dio calor. En una ocasión me enviaron a mí un hermano en Cristo de Cajamarca. Ya en Getsemaní ya estaba congregando, ya estaba con la bendición del Señor creciendo, y me dijeron, este hermano tiene tantas propiedades, no solo en Cajamarca, me dijo, sino también acá, en Trujillo, que quizás hasta podría donarles una propiedad. Y le dije, bueno, gracias. Claro, con gusto converso contigo. Y obviamente este hermano no creía como yo creo, ¿no? Era de otra denominación, y obviamente yo no iba a, ¿qué sería? A tratar de aceptar todo lo que él decía simplemente porque, oye, no, no. Y, y bueno, no me ofreció nada. Así que, así que, así que disculpe. Sí, no que yo estaba contradiciéndole, sino simplemente le estaba hablando de mi fe, ¿no? ¿No? Él era más pentecostés, más de- que el Espíritu Santo, ¿no? Y todo ello, ¿no? El Espíritu Santo, no que el Espíritu Santo esté mal, sino el Espíritu Santo, cómo ellos perciben el Espíritu Santo trabajar. No me dio nada. Yo casi le pregunto al final, oiga, no se está olvidando de algo. No le pregunté tampoco. Así que no está mal, no estaría mal que alguien, de casualidad tendrás algo que quieras ofrecernos sin duda. Ok, sí, bueno, vale, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Eh, pero nos está pasando que nosotros estamos haciendo lo nuestro más fuerte y lo del Señor más débil, ¿no? Aún también en lo que se refiere a un lugar donde reunir, ¿no? Ah, usted ha dicho definitivamente gastamos más de lo que en realidad necesitamos en beneficio de nuestra casa, ¿o no es eso? Definitivamente gastamos. Así no sea grandezas, pero hay más de lo que... O sea, podríamos sobrevivir fácilmente con muchas de las cosas que nosotros tenemos. Y ojalá poder decir para mi Señor, pero por lo general no siempre es así, ¿verdad? No siempre es así. Ok. Necesitamos crecer en ello. ¿Alguien más con alguna otra pregunta, si es que lo hubiese? ¿Alguien más? Entonces, no nos descuidemos de estas cosas y tratemos de nosotros ser un reflejo de lo que la iglesia que el Señor estableció fue. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Decía, ¿preguntas o algo que quieran agregar? Vamos cambiando de tema. Vamos pasando a otro punto, a otro tema. Dicho sea de paso, sí, en el Antiguo Testamento sabemos que Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes me dan los diezmos. No que era lo único que les daban, habían otro tipo de ofrendas también que ellos daban. Eh, en una ocasión, casualmente, yo estuve con una iglesia en la Serranía, me invitaron para presentar unos estudios y hablamos del tema de las finanzas casualmente y de proveer para su pastor, ¿no? Y ellos me decían, no, pero en Trujillo, en la ciudad es distinto, porque acá nosotros no trabajamos con dinero, ¿no? En cambio allá en la ciudad sí. Les dije, no, eso no los excusa. Por ejemplo, el pueblo de Israel no trabajaba con dinero en sus inicios. Ellos eran una nación llegaron a ser más agrícola, ¿no? Más laboriosa que una, una sociedad como la nuestra en nuestros días, ¿no? Pues cierto, nos manejamos en base a dinero, ¿no? Y el Señor les decía que den su diezmo. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Si ustedes siembran papas,
¿sí? Y cosechan 10 sacos de papa. ¿Cuál sería su diezmo? Bueno, un saco. Ok, ese saco sería pues para ver cómo es que pueden contribuir a que, o quizás si lo quieran ustedes, se lo llevan a su pastor, ¿no? Y por lo menos le brindan a él una manera de mantenerse, ¿no? De otra forma, él lo va a tener que hacer. ¿Y qué es lo que ocurrió cuando los hebreos dejaron de ser fieles con sus diezmos y no daban el mantenimiento para los levitas? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, los levitas tuvieron que salir a trabajar, pues. Moralmente hablando, Israel decayó. ¿Sí? Entonces, cuando se trata de obedecer al Señor, cierto, si no lo hacemos, vamos a nosotros buscar y tratar de hallar excusas para ello. Hermanos, no hay excusa en realidad en desobediencia a Dios. Sí, no hay excusa. Es más, cada mandamiento que Dios nos da, cada mandato que Dios nos da, Dios está con nosotros para ayudarnos a obedecer a ese mandato. Sí, así que no hay necesidad de que nosotros tengamos que estar hallando excusas. Eh, otro punto dentro de aquello que necesitamos nosotros comprender es que en el primer siglo, no solo el Señor, sino ya después los apóstoles y las otras iglesias también que se establecieron, se les enseñó que ellos estaban en una batalla espiritual. ¿Vale? Y iglesias hoy en día también entendamos eso. Estamos en una batalla espiritual. Déjenme hacerles una pregunta y después vamos a ver algunos pasajes. ¿Qué pasaría si es que Trujillo, sí, estuviese o fuese un lugar donde se está librando o haciendo una batalla? ¿Sí? Claro, no estoy hablando de la delincuencia. Sí, aún hablando de la delincuencia podemos incluir, ¿no? O sea, si usted está en un campo de batalla, usted saldría así nada más libremente como, uy, qué bonito está el clima. Y, ¿qué haría al salir? Obviamente trataría de ver si es apropiado salir, si es seguro salir, si es que a donde voy está bien como para ir o no. O sea, nos aseguramos eso. O sea, nosotros como creyentes estamos en medio de un campo de batalla porque lo es y lamentablemente ni cuenta nos hemos dado. ¿Sí? O sea, pensamos que todo el mundo es bacán, ¿verdad? Y no nos estamos dando cuenta que, oye, Satanás está trabajando en esta sociedad con el propósito de atacarnos a nosotros, ¿sí? Con el propósito de que nosotros no estemos, no seamos en todo caso un peligro para sus propósitos, ¿sí? Y necesitamos comprender ello. ¿Significa con esto que en todo caso nosotros debemos de estar pues aislándonos? No significa, y el Señor nos ha dicho que no, pero de lo que sí significa es que sepamos nosotros rendirnos a Él con el propósito de que Él nos guíe, con el propósito de que Él nos oriente y con el propósito de que nosotros no nos dejemos vencer por el pensamiento de, si me permite usted, del otro lado, sino más bien nosotros podamos ser una bendición para ellos. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado en eso, porque entienda usted, Satanás está haciendo su trabajo siempre. Claro, uno piensa una batalla, no, pues una batalla es con qué sé yo, no, a la antigua, con arcos y flechas, con lanzas, con machetes, a la antigua. Nosotros no vemos esas cosas. Bueno, esta batalla espiritual, cierto, viene con el conocimiento, con la mente misma, ¿sí? Por eso el Señor nos dice tanto, ¿sí?
que debemos nosotros meditar en la palabra. ¿Cuánto tiempo se nos dice que meditemos en la palabra? A ver, algunos de ustedes, hermanos. ¿Cuántas horas al día o cuántos minutos al día se nos dice que meditemos en la palabra? Día y noche. Día y noche, ciertamente. No significa que vas a estudiar día y noche, no significa que vas a leer la Biblia día y noche. Lo que sí significa es que de lo que lees, de lo que te alimentas, meditemos en ello todo el día, toda la noche. ¿No? ¿Sí? Eh, Nosotros ya no nos alimentamos, porque ¿quién tiene tiempo para leer la Biblia? ¿Sí? Teniendo el celular a la mano para estar leyendo mensajes, ¿no? Y qué sé yo, noticias que son más atractivas, ¿sí? ¿Quién tiene tiempo para leer la Biblia? Dicho sea de paso, qué increíble es cómo es que, por ejemplo, hace unos días, ¿no? Los grupos que uno está en WhatsApp siempre envían, ¿no? Mensajes para lo que significa la verdadera amistad, lo que significa ser feliz, que esto. eh, eh, que, 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 que ya no veo, ya no leo en realidad, sí, pero obviamente gente comenta, ay, qué bonito, sí, se pasó a esta reflexión y ya estaba, pero si Dios nos enseña cosas mejores, o aún lo que mucha gente dice, ¿no? Y que muchas de las cosas que se dicen, dicho sea de paso, suena bien, pero no necesariamente está bien. Alimenta más la carne, ¿no? Sí, que el espíritu, pero la gente no quiere escuchar a Dios. Y lo triste está en que nosotros los creyentes tampoco queremos escuchar a Dios. Muchas veces queremos escuchar esos mensajes o leer esos mensajes y ver esos videos que prestar atención a nuestro Dios. Cuando Dios nos dice hay que meditar de día y de noche. Y todavía nosotros también como creyentes, ay, qué bonito, si así fuésemos todos. No, necesitamos alimentarnos de la palabra y entender que estamos en una batalla acá. ¿Sí? Vamos con Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Alguien que por favor le dé lectura, es un pasaje algo largo. Efesios capítulo 6, versículos del 10 hasta el 20. Alguien que lo tenga, por favor. Yo, pastor, Adelante. Efesios 6:10, ¿no? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies en el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Pregunta, ¿sí? ¿Con quién cree usted que nosotros los creyentes nos peleamos más? ¿Con la gente o con Satanás? ¿Con quién cree usted que nosotros, cristianos, nos peleamos más? ¿Con la gente? ¿Con Satanás? ¿Alguien?
Con Satanás, pastor, y con nosotros mismos también. Ok. ¿Alguien más? con la gente que vemos. Con la gente que vemos. Pensaría eso, ¿no? Y no, o sea, nosotros no nos estamos dando cuenta, oye, mi pelea es con Satanás. Esta gente quizás esté siendo utilizada por Satanás para provocarme, ¿sí? A perder mi espiritualidad. Entiendo usted, hermano, ¿sí? Nuestra lucha, y bien lo dice y lo leyó hermana Indira, ¿verdad? Dice, versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Usted y yo estamos perdiendo la batalla. Puede ser que usted le gane en una discusión qué sé yo, simplemente voy a decir esto, a su vecino, ¿sí? Pero está perdiendo la batalla con la batalla espiritual. Tratemos simplemente de dejar que sea el Señor quien nos guíe y que entendamos que nuestra batalla va más allá de simplemente que las cosas salgan como yo quiero o me incomoda lo que esta persona hace. ¿Sí? No, su batalla es más grande. ¿Sí? Es lo espiritual y en ellos simplemente valen las armas espirituales. ¿Ok? Entonces estamos nosotros en una lucha. ¿Sí? Eh, y también si alguien pudiese leer en segunda de Corintios, el capítulo número 10 el versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 10 versículo número 4. Alguno de ustedes, por favor, si es que pudiese también dar lectura a ellos. Segunda de Corintios 10:4. Aún tres, tres y cuatro, ¿sí? Pastor, Adelante. pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ok, ok. Bien dice la Biblia, ¿no? Que Santiago lo enseña, ¿no? Que la lengua, ¿no? Es un miembro pequeño, pero que puede provocar un gran incendio, ¿sí? Eso es carnal, ¿entiende? Lo espiritual es simplemente, Señor, ¿qué es lo que deseas que yo haga? ¿Sí? Aprendamos, hermanos, a una vez más entender. Estamos en una batalla, pero no se trata de ganar argumentos, no se trata de simplemente imponer lo que nosotros queramos, por más que nos parezca justo. De lo que se trata es de ser servidores de Cristo, de ser seguidores de Cristo, para gloria y honra de nuestro Dios. Muy bien, ¿alguna pregunta también en cuanto a esto? ¿Sí? Entonces, la iglesia del Señor fue así. Ahí, eso. Ah, no significa que tengamos que encerrarnos, qué sé yo, simplemente para lo que se llama a veces el ayuno, lo que se llama, ¿no? Las horas, vigilias, oraciones así, no inmensas, intensas. No, no se trata de ello. De lo que se trata es de dejar que el Señor guíe, controle nuestra vida. No estoy diciendo que esté mal orar, por favor, no me malinterprete. Pero si simplemente pensamos que en ello está, ¿no? El poder de Dios en las llamadas jornadas y todo eso, sí, reunámonos para orar, pero sobre todo para que el Señor haga su voluntad en nosotros. ¿Ok? Eh, También algo que quiero que se deje notar es la separación de la iglesia y el Estado. En el capítulo 22 de Mateo, ¿sí? Capítulo 22 de Mateo. Versículo 21, si alguien también le da lectura en voz alta, Mateo capítulo 22, el versículo 21. Yo, hermano, Por favor, hermano Eduardo.
capítulo 22 y versículo 21, ¿no? Correcto. Le dijeron, Espera, hermano, espera, para que participe usted un poquito más, vaya desde el versículo 15 hasta el 22. ¿Está bien? ya, Para así ya se siente más importante, ¿no? Así ya dice, Valió la pena que pague mi entrada", ¿no? Así que, dele, hermano. desde el 15, Desde el 15. entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Ok. La idea no es que nosotros no seamos respetuosos como iglesia del gobierno o de la autoridad. La idea sí es que nosotros no seamos uno como iglesia con la autoridad, que no seamos gobernados por la autoridad, tampoco nosotros gobernemos la autoridad, nos vamos a embarrar, ¿sí? Sino simplemente que se entienda como iglesia tenemos un Señor, ese Señor es el Señor Jesús. Y como tal, nos invita, no es que nos invita, nos dice que nosotros respetemos al gobierno, pero que no necesariamente seamos uno con el gobierno. ¿Sí? Lamentablemente, con el tiempo, iglesias, cuando después de sufrir, ¿no? Persecución, vieron que el gobierno como que quería acogerlas y no solo acogerlas, sino convivir con ellos. Entonces accedieron, pero no era necesariamente lo que el Señor quiso. Gracias también a Dios, hubieron otras iglesias que se mantuvieron aparte. Usted sabe que han existido iglesias, ¿sí? No necesariamente del Señor, que han co-gobernado con reyes por los siglos. No hemos sido nosotros los bautistas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros creemos que no necesitamos nosotros unirnos o convivir o co-gobernar con autoridad alguna, sino más bien el Señor siempre nos ha enseñado a mantener la distancia, separación de entre o de la iglesia y del Estado. ¿Significa con esto que un hermano no podría ser una autoridad? No, no necesariamente. Estamos hablando de iglesia. Estamos hablando como iglesia. Si es hermano como individuo, es autoridad, amén. Ojalá que haga las cosas bien, ¿no? Y ciertamente, ojalá que sí se ocurra, pero no que nosotros como iglesia gobernemos o co-gobernemos con la autoridad. Muy bien. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Jesús dijo, dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Las iglesias son de Dios. Sí, tengamos eso presente. Sin embargo, tenemos que respetarlas. ¿Ok? Adelante, ¿alguien con alguna pregunta o algo que... Hermano Percy,
Sí, ¿Algún hermano de la Iglesia Bautista ha participado en política? ¿Se sabe de esto? ¿algún hermano? Sí, Sí, entiendo que, por ejemplo, en Estados Unidos, si habrán escuchado de Jimmy Carter, claro. presidente, él era bautista. Ah, Dicho sea de paso, es considerado como uno de los peores presidentes en la historia de Estados Unidos. Sí, lamentable, ¿no? Eh, no sé de muchos en realidad. No, también aquí en Perú hubo un hermano, ¿no? Japonés, medio de descendencia japonesa, no estoy hablando de Fukuyama, eh, que también creo que participó en política, postuló como presidente, me parece, o, claro, para la presidencia, un tal, ya me acuerdo por las papitas Lai. Lai creo que se apellida, ah, supongo, ya, ya. pues, y ya, ¿no? Así que sí, pero entiéndase que no es algo muy sencillo, no es algo muy fácil. Hermana Melinda, levantaste la mano. Sí, buenas noches, hermanos. En la iglesia en Ramón Castilla hay un hermano que es alcalde de Ramón Castilla Ciertamente, ciertamente también, ¿no? Su y pastor él, también, su pastor también estuvo involucrado en actividades así políticas, lamentablemente dejó el pastorado. Es más, ya no congrega con la iglesia tampoco. hay un hermano abogado que creo que estaba en el gobierno de, No, sí, pero él de como contratado, Ca- no, él como contratado, mm, no como elegido para algún cargo, ¿no? Como contratado. ¿No? Pero sí, ciertamente ya se involucra, ¿no? La idea es, insisto, que nosotros no cogobernemos con la autoridad. Esa es la idea. Ahí nos detenemos. Muchísimas gracias por su participación. ¿Alguna petición en estos momentos? Insisto, lo que estamos estudiando es los principios, los fundamentos de la iglesia que Jesús estableció, ¿sí? Y ver si es que nosotros estamos siendo un reflejo de ello. Si no estamos siendo un reflejo, quizás no seamos iglesias del Señor, ¿right? Como muchas otras denominaciones quizás estén teniendo ese problema. ¿No? ¿Algo más? ¿Peticiones?